Capítulo 4. Los dos campos, tipos de poder. Evolución política. El campo republicano, legalidad, revolución o política de guerra. En principio, evidentemente, las autoridades republicanas representan una legalidad democrática atacada por fuerzas armadas en insurrección abierta. Esto no será discutido por la mayor parte de las potencias hasta los ultimísimos días del conflicto. Por cierto, las potencias fascistas, en los países liberales, importantes sectores de opinión y de prensa sostuvieron enseguida, 1. Que la sublevación estaba legitimada por los desórdenes latentes, 2. Que desde el 20 de julio, la fragmentación de hecho de los poderes en el campo republicano despojaba de toda realidad a su legitimidad jurídica. Pero estas tesis servían demasiado a la causa de los sublevados como para que sus adversarios no tuviesen como principal cuidado el mantenimiento de la continuidad del Estado y el de sus formas democráticas. Incluso los anarquistas lo admitieron sin dudar, aunque algunos hayan escrito más tarde que no habían visto en aquel mantenimiento más que una necesidad de fachada. De hecho, las paradojas iniciales y después la evolución política del campo republicano no pueden ser juzgadas sobre testimonios descriptivos o esquemas teóricos. En efecto, hay que distinguir, y esto es ya una simplificación, varias realidades regionales, que no solo se parecen poco, sino que frecuentemente se oponen entre ellas. La total originalidad catalana hasta mayo de 1937. Esta originalidad tiene como fundamentos, 1. La preponderancia anarcosindicalista entre los vencedores armados, del 19 de julio, 2. La existencia constitucional de la Generalitat Autónoma. Entre esta fuerza y esta legalidad, las dos regionales, se propician relaciones obligadas, de hecho conflictivas, con todo tipo de matices, entre grupos, personas, posiciones de clase, recuerdos históricos y temperamentos. La Generalitat y los partidos republicanos se saben débiles, pero pueden maniobrar, a medio plazo, a partir de su posición legal. La potencia de la CNT sugiere a sus jefes inmensas pretensiones revolucionarias. Pero no todos ven de la misma manera cómo se puede construir una sociedad ácrata y a la vez hacer la guerra. Hay sindicalistas moderados, Peiró, Federica Montseny, Durruti, y quien vacila, como García Oliver, entre el gusto y el desprecio por el poder. Estos personajes, que podrían complementarse, no se avienen entre sí. Tienen en común el desprecio por la Generalitat, por la UGT, y el odio, de vieja raigambre bakuninista, al comunismo autoritario, más débil que ellos en Cataluña, pero presente. Una presencia que tiene también sus peculiaridades, consisten estas en el peso regional relativo, raro en el mundo, de una formación marxista opuesta a la Tercera Internacional, de efectivos limitados, pero muy superiores a los de las formaciones ortodoxas. Este Partido Obrero de Unificación Marxista, POUM, se erigió, precisamente, a partir de las peculiaridades regionales, sindical, nacional, en adversario del Partido Comunista Español. Leninista, pero antiestalinista, trotskistizante, pero criticado por Trotsky. Afiliado a una unión de izquierdas cuya justificación había discutido al principio. Enemigo apasionado de una Unión Soviética que los acontecimientos harán popular. El POUM corre peligro de aislamiento. Sus ilusiones provienen de un equipo dirigente bastante brillante, de una implantación localmente fuerte, pero limitada incluso en Cataluña, y casi inexistente en otros lugares de España. Ahora bien, el Partido Comunista Catalán. Anarquistas sentimentales, temperamentos guerreros, aunque es más débil todavía, se asocia, después del 22 de julio de 1936, a otros grupos socialistas, en un Partido Socialista Unificado de Cataluña, SUC, que decuplicará rápidamente sus efectivos, por la atracción de su moderación sobre las capas sociales medias, por el prestigio militar del Partido Comunista Español y de la ayuda soviética. En contrapartida, el origen burgués de ciertos cuadros y la débil formación teórica de sus militantes exponen al SUC a los ataques del POUM, de la CNT e incluso a desconfianzas en la Tercera Internacional, sin atenuar la hostilidad instintiva de los medios republicanos y de los socialistas españoles. Si estas complejidades, estas sutilezas, de la vida política catalana debían ser precisadas aquí, es porque la Revolución Española ha sido descrita frecuentemente, Orwell, Simone Weil, Leval, a partir del ejemplo catalán, que tiene su dinámica propia, pero que no es el único en España. Se imponen algunas precisiones. A. El comunismo libertario no fue proclamado oficialmente, no hay comunismo libertario, aun cuando lo había sido varias veces en 1932 a 1936, y lo es. En 1936, en comunas aragonesas y pirenaicas. En la cúpula, en Barcelona, los jefes de la CNT-FAI dudan ante la situación general y ante un problema doctrinal. ¿Es Pensebel una dictadura anarquista? ¿Puede reconstruirse el Estado?
Esta crisis de conciencia ha sido descrita por los protagonistas o sus allegados. Es interesante para la historia de este sector de pensamiento. Pero, en relación con los acontecimientos de 1936, ¿qué importa lo que habría debido o podido hacer, en cada momento, cada personaje? Los mismos responsables confiesan que al no haber asumido el poder desde el primer día, comprometieron el proceso revolucionario. Sin duda, los límites de su acción, aunque solo sea geográficamente, les parecieron evidentes. B. Se objetará que un comité central de las milicias antifascistas representó, en Barcelona, desde el 22 de julio, un poder revolucionario propuesto, o aceptado, por la CNT, que ocupa los puestos clave, milicias, orden público, abastecimientos, pero los otros partidos y sindicatos están presentes en él, y la Generalitat, su presidente, su Consell, permanece. Doble poder. La Generalitat tiene pocos medios, pero tiene su pequeña guardia tradicional y cuenta con suficientes adhesiones como para proteger del desorden a personas, instituciones y bienes culturales. Sobre todo, se atreve a legislar, sobre los salarios, sobre un Consejo de Economía, cosa que puede parecer, por el momento, risible, pero que condiciona el futuro. Por el contrario, el comité, cuyos grupos armados deberían controlar la vida diaria, controla, tan aleatoriamente que la opinión atribuye los abusos de los llamados incontrolados a las patrullas de control. Barcelona tiene un aspecto revolucionario, 100 veces descrito, con pintorescos conflictos, la multitud ha renunciado al sombrero, pero el sindicato de sombrereros protesta, la moral anarquista ha vaciado el barrio chino, pero ¿a dónde han ido quienes vivían allí? De hecho, la dualidad de poderes apenas ha durado más de 2 meses. El 27 de septiembre, el Consell de la Generalitat queda integrado con representantes de todas las formaciones, partidos, sindicatos, de aquí que el 1 de octubre desaparezca el comité. La legalidad no se establece de un golpe. Algunos grupos, algunos hombres, se aferran a los lugares de decisión, policía, justicia, de control, teléfonos, puestos fronterizos. Pero la Generalitat se esfuerza por transformar los comités de pueblo en municipalidades regulares, fundadas sobre su propio modelo de representación. Señalemos que frente al poder central español, la Generalitat no ha sido jamás tan autónoma. La fragmentación de los poderes, en julio ha tenido también ese tipo de consecuencias. C. El poder fragmentado de los comités choca contra una resistencia de las estructuras catalanas. La floración de comités respondía a las tradiciones de la CNT-FAI, para la cual la palabra parecía cargada de magia. Hacía poco, un humorista catalán había plagiado el estilo anarquista afirmando, por el comité, y esto le costó caro. Con todo, estas tomas del poder local dieron resultados muy diversos. Pacíficas comunas, presididas por venerables figuras idealistas, fueron vecinas de los peores excesos, sin proyecto político claro. No comparemos, pues, abusivamente todo comité con los soviets, con los consejos de 1917 a 1918. Pensemos, más bien, referencia más española, en las juntas de 1808, o en el frágil cantonalismo de 1873. Pero la regularización de los poderes en el ámbito de la Generalitat se apoyaba sobre otra peculiaridad regional. El peso numérico, sin duda mayoritario, de las clases medias y populares, ni proletarias ni revolucionarias, pero ligadas al complejo patriótico democrático catalán. Este sector masivo de opinión atribuye la responsabilidad de la conmoción sufrida al movimiento militar, y no le cabe esperar de este más que un terror blanco, anticatalán. De ahí una voluntad de resistencia, en la que el restablecimiento de una autoridad institucional reaviva la conciencia de legitimidad necesaria para una comunidad en guerra. El presidente Companys encarna los valores simbólicos. Su conseller en cap, Tarradellas, demuestra capacidad de organización. Despreciando a estos pequeños burgueses, la CNT y el POUM prosiguen sus sueños revolucionarios. Pero contradictorios, la UGT y el SUC tienen en el antifascismo una definición clara, pero negativa. Bajo la apariencia de un progreso del orden y al ritmo de las noticias contrastadas de los frentes. Caída de Toledo /diagonal, Milagro de Madrid, caída de Málaga /diagonal Victoria de Guadalajara. La crisis se prepara en Barcelona. Las formas democráticas supervivientes la favorecen. Sutiles dosificaciones de las representaciones en el Consell, abundancia de una prensa muy crítica. Mítines de oposición, ¿todo esto es compatible con una política de guerra? D. Un giro, los sucesos de mayo, en Barcelona, 1937. Desde el 3 al 8 de mayo de 1937, Barcelona se cubre de barricadas. Escaramuzas, tiroteos, originan más de 200 muertos. Sin embargo, el campo republicano,
en pleno drama militar, Guernica es del 26 de abril, no se derrumba. Es tan paradójico que toda interpretación partidista habla de provocación, pero la provocación, para el POUM, proviene de Moscú, vía SUC, para el SUC, de Berlín, vía el POUM, para la CNT, de un complot catalanista en París, para Franco, de 13 de sus agentes en Barcelona. En ciertos climas, es verdad, todo puede ser provocado. Pero es la colilla del fumador. La fuerza de expansión de los gases es el verdadero problema. Barcelona y su aglomeración han condensado siempre un singular potencial revolucionario, que repercute a su vez en las otras ciudades catalanas. En julio de 1936, la Barcelona revolucionaria ha creído ver materializado su sueño, y los ecos extranjeros la animan a ello. Pero las pintorescas columnas no conquistan Zaragoza. Los comités y patrullas ven desmoronarse su autoridad. La consigna oficial, todas las armas al frente, amenaza la posesión del arma individual, viejo símbolo catalán de la participación personal en el poder. Decepciones y rencores reemplazan el entusiasmo. A ello se añade, en la primavera de 1937, una crisis si no, de subsistencia, si al menos de distribución, de carestía, de mercado negro. Aparecerán mujeres en las barricadas. La explosión del 3 de mayo se anunciaba desde hacía tiempo. Ruta, periódico de las Juventudes Libertarias, pregonaba violentamente su negativa a que se defendiese un régimen aburguesado, y la batalla, del POUM, la necesidad de acabar la revolución para ganar la guerra. Los tumultos estallaban. En los funerales de los militantes muertos, sus amigos medían las fuerzas respectivas. A finales de abril, el gobierno central, poco mezclado al principio en estas luchas, hacía ocupar por los carabineros del doctor Negrín, ministro de Hacienda, los puertos fronterizos que estaban en manos anarquistas. Antonio Martín, el cojo de Málaga, caía muerto en un choque con las fuerzas del orden, y su cantón libertario de Puigcerdá desaparecía con él. En Barcelona, el incidente clave sobrevino en plena ciudad, en la Telefónica, corazón de las comunicaciones regionales, ocupada desde julio por un comité intersindical, de hecho por la FAI, colocada así a la escucha de las conversaciones oficiales, y que gustaba de hacerlo saber con insolencia. El 3 de mayo, un conseller de Interior de la Generalitat, un republicano catalanista, tomó la responsabilidad de enviar a la Telefónica la policía a las órdenes de un comisario de orden público, particularmente mal visto por las organizaciones revolucionarias, que había dejado por el SUC. Fue recibido con un tiroteo, que repercutió en las calles vecinas, en los barrios obreros, con la orden de huelga general. Oficialmente solo se pedía la destitución de los responsables, pero el principio de poder estaba en juego. Companys rehusó. Sin embargo, remodeló su consell, pero el líder de la UGT nombrado por él fue muerto cuando se encaminaba a ocupar su puesto. El presidente Azaña, que residía en Barcelona, permaneció aislado, olvidado, durante 4 días. Era el caos. La Generalitat hizo un llamamiento al gobierno central, entonces en Valencia. Largo Caballero, su presidente, y Prieto, ministro de la Guerra, tomaron, sin apresurarse, 2 decisiones complementarias. 1. Enviaron a Barcelona a los 2 ministros anarquistas, García Oliver, Federica Montseny, y 2 jefes sindicales. Todos, aunque bastante mal recibidos por la base, recomendaron el alto el fuego, sin vencedores ni vencidos. 2. Enviaron tropas por mar y por tierra hacia Barcelona. El poder central recuperaba la responsabilidad del orden en Cataluña. Giro importante. Los hechos de mayo han inspirado toda una literatura. Frecuentemente a partir del relato de Orwell, el testigo más despistado del combate más confuso. Esta agonía de la revolución ha hecho llorar mucho en las universidades americanas, pero en aquellos momentos mismos. Los informes de Marianet Vázquez a la CNT y de Andreu Nin al POUM dicen crudamente que la insurrección era absurda, puesto que la atribuyen a una provocación y se felicitan de haberla detenido. En Aragón, los jefes de las milicias cenetistas y poumistas estuvieron tentados de marchar sobre Barcelona, pero no se atrevieron a desguarnecer el frente, evidencia de la contradicción entre la revolución y la guerra. Pero se había repetido justamente lo contrario desde hacía meses. El POUM, en una fórmula bonita, acusaba a los comunistas ortodoxos de querer transformar la guerra civil en una guerra imperialista, pero, para pretender invertir esta fórmula, ¿se estaba en octubre de 1917? Barcelona, en mayo de 1937, revivió más bien su semana trágica de 1909, una reacción popular, no asumida por aquellos cuyo lenguaje la había suscitado. Las consecuencias son graves. 1. Entre Cataluña y el poder central, se agrava la desconfianza. 2. Para la CNT, es la pérdida de influencia en la cúpula,
el desencanto en la base. 3. Para el POUM es la marginación legal, el SUB querría un proceso por espionaje, calcado sobre los de Moscú, exactamente contemporáneos. La justicia republicana lo considera solo como una insubordinación en tiempo de guerra, merecedora de simples penas de prisión. Pero Nin, trasladado a Madrid al principio de la instrucción del proceso, desaparece en manos de una policía paralela. En esta atmósfera agobiante, es casi sorprendente que no sucumbiera el poder republicano. Por el contrario, tiene, sin duda, la impresión de reforzarse, 1, al concentrarse involuntariamente, dramáticamente, ante la pérdida militar del norte, 2, políticamente, a causa de un mejor control sobre Barcelona, donde decide instalarse a finales de octubre de 1937, 3, por la eliminación, desde el mes de agosto, de la casi disidencia del Consejo de Aragón, un poder regional anarquizante, el Consejo de Aragón, en julio-agosto de 1936, en marcha hacia Zaragoza. Las milicias anarquistas de Barcelona a veces confirman, a veces imponen, poderes comunales y la colectivización de las tierras, experiencia social de gran diversidad, interesante, sobre la que convendrá decir unas palabras. Hay que señalar que políticamente, esta experiencia implicó la exigencia de un poder regional autónomo. El Consejo de Aragón, legalizado en diciembre de 1936 por el presidente del Consejo de Ministros, Largo Caballero, socialista abierto de buen grado a una alianza anarcosindicalista. En principio, el Consejo era pluralista. De hecho, lo dominaba la FAI, bajo la presidencia de un Ascaso, Joaquín. Ni los comunistas, ni los socialistas autoritarios, Prieto, Negrín, veían con buenos ojos esta disidencia regional, esta revolución agraria que juzgaban fuera de lugar, bajo la protección de un frente incierto, mantenido por milicias mal estructuradas. Después de los acontecimientos de mayo, Largo Caballero tuvo que ceder la presidencia del Consejo a Negrín y el Ministerio de la Guerra a Prieto. Se acordó la disolución del Consejo de Aragón, y como se preveían resistencias, se envió, a descansar, cerca de Caspe, en donde residía este consejo, a la formación militar comunista más sólida, la división Lister, dejándole, no sin cálculo por parte de Prieto, sin duda, la responsabilidad de una represión. La liquidación política del Consejo de Aragón no fue difícil, un centenar de detenciones, de las que muy pocas fueron mantenidas. Es más difícil precisar los choques locales producidos por las colectivizaciones, seguidas de descolectivizaciones y frecuentemente de recolectivizaciones. Ciertos autores vinculan al descontento campesino, pero ¿cuál? La débil resistencia de la región a la ofensiva franquista de marzo de 1938. Pero en el intervalo tuvieron lugar las operaciones, igualmente aragonesas, de Belchite y de Teruel. Uno puede preguntarse si no es en el terreno militar donde la unificación política del poder, durante el verano de 1938, dio sus mayores frutos. El caso de Euskadi, no revolución social, sino conciencia nacional. En la heterogeneidad regional del acontecimiento español, el caso de Euskadi es sin duda el más original. La situación allí no es revolucionaria. La propiedad privada no se pone en cuestión. El culto está asegurado, bajo autoridades mayoritariamente católicas. El prurito de legalidad ha llegado hasta esperar, para ejercer la autonomía tan deseada, a que las Cortes de la República voten el Estatuto Definitivo, 1 de octubre de 1936, hasta el 7 de octubre el presidente Aguirre, bajo el árbol de Guernica, no jura fidelidad a las instituciones vascas. Hasta entonces, un simple comité del Frente Popular había asegurado el ejercicio del poder, a pesar de algunos incidentes aislados. Estos rasgos moderados subrayan quizás el más vigoroso de los particularismos. No rige ninguna preferencia social o política, sino una conciencia de comunidad, de patria. De ahí viene, militarmente, el reclutamiento de un ejército vasco, los Gudaris, y el deseo del presidente Aguirre de estar al frente de él. La derrota ha sido determinada, ante todo, por el aislamiento territorial. La gran peculiaridad de la resistencia al golpe de Estado es, pues, esta dispersión de sus centros, autónomos por posición, pero cuyas originalidades, desigualmente desarrolladas, son de naturaleza diversa. Gobierno central y resistencias localizadas, el caso de la Junta de Defensa de Madrid. Del 20 de julio al 4 de septiembre de 1936, en Madrid, el gobierno republicano moderado del Dr. Giral, sin autoridad real sobre las decenas de poderes, nacidos de la espontaneidad popular, encarnaba, sobre todo, la continuidad republicana ante el extranjero. Pero se experimentó pronto la necesidad de un gobierno más conforme con la imagen de las fuerzas antifascistas y sindicales. Largo Caballero, líder socialista, formó este gobierno el 4 de septiembre, sin conseguir aún la colaboración de la CNT,
que prefería la fórmula Junta de Defensa. Él se obstinó y pudo, 2 meses más tarde, nombrar 4 ministros cenetistas, de los cuales 2 eran moderados, Peiró y Juan López, y 2 cercanos a la FAI, García Oliver, Justicia, y Federica Montseny, Sanidad. Esta participación no se llevó a efecto sin crisis de conciencia por parte de los anarquistas. Para Largo Caballero significaba a la vez una opción sindicalista, obrerista, y un contrapeso a la ascensión comunista. Pero este gobierno, formado el 4 de noviembre, decidía, el 6, abandonar Madrid y pasar a Valencia. Esto incomodó a los nuevos ministros, pues la base anarquista, en Madrid, detuvo simbólicamente los coches oficiales al grito de «Viva Madrid sin gobierno». Abandonar Madrid cuando los moros estaban en los puentes del Manzanares no era nada deshonroso para un gobierno prudente, decidido a continuar la lucha. Pero la operación despertó, al menos en el general Asensio, consejero militar preferido por Largo Caballero, un derrotismo evidente, deseo de retardar al máximo el anuncio de la salida. Error material en la entrega de las órdenes, simple designación de 2 generales, uno para el frente del centro, Pozas, otro especialmente para Madrid, Miaja, con la ayuda de una junta cuya composición estaba simplemente sugerida, a imagen del gobierno. A un interlocutor que dudaba de las cualidades de Miaja para una elección semejante, Asensio respondió, para lo que esto va a durar. Sí, pero duró, y Miaja, popularmente, mundialmente, se convirtió en el mítico defensor de Madrid. Honor que, seguramente, sobrepasa sus méritos. Pero en fin, como decía Jofre después del Marne, si la batalla no hubiera sido ganada, se hubiera sabido enseguida quién la había perdido, y nada se parece más al famoso orden del día de Jofre que el de Miaja, del 7 de noviembre de 1936. Una mezcla de vocabulario heroico y de optimismo bonachón en un jefe, en una situación trágica, no es inútil para la moral del combatiente. Hemos hablado de la sorpresa que constituyó la capacidad defensiva de las milicias que se habían mostrado inexpertas en campo raso. El 7 de noviembre, la primera asamblea de la Junta no oculta que la situación, si no desesperada, es desesperante. Pero ya el día 11 Miaja declara a un ministro que había ido a informarse que si Madrid ha resistido 3 días, puede resistir 1 año, y Pozas se dice conmovido por el ejemplo de sus tropas. Pero la situación seguirá siendo insegura hasta el día 23. En principio, la Junta no tiene función militar. El verdadero responsable militar, el jefe del Estado Mayor, Rojo, la informa, sin embargo, regularmente. Y de ella dependen transportes, evacuación, abastecimiento, orden público. En una ciudad de 1 millón de habitantes, sin ayuntamiento, bajo los fuegos de la artillería y de la aviación, en la que las prisiones y las embajadas rebosan de enemigos declarados, en la que los sospechosos pululan por doquier. Es cierto que, desde julio, las organizaciones revolucionarias encuadran a la población, pero están divididas, recelosas, permeables a las provocaciones. Por lo demás no hubo mayores dramas, las matanzas de prisioneros, cárcel modelo, Paracuellos, son anteriores a la Junta. Así, el milagro militar de Madrid se desdobla en un milagro civil, político. Las imágenes del pueblo de Madrid, del Quinto Regimiento, de las Brigadas Internacionales, dieron entonces la vuelta al mundo. Por medio de poemas, de canciones. ¿Mitificación? Sin duda, pero que, como, en el caso de la Comuna de París, también forma parte de la historia. Es verdad que a la historiografía comunista le ha gustado identificar ese mito con su propia causa. Sus adversarios han hecho todo lo posible, pues, para demolerlo. De hecho, al no ver en el episodio de la Junta sino hegemonía comunista, han reforzado esta identificación. La reciente publicación de las actas de la Junta demuestra, de hecho, que para el periodo del 7 al 20 de septiembre, verdadero momento del milagro, hubo unos días de instintiva unidad de acción, esforzándose cada representante de una formación sindical o política en cumplir la función que le había sido atribuida y haciendo piña todos, y piña con sus jefes, para resolver los problemas importantes sin dramatizados. Lo extraño es que, en el mismo momento, es el gobierno, o mejor, el entorno inmediato de Largo Caballero, el que desconfía de la Junta. El 17 de noviembre un miembro de la Junta pudo afirmar, y las memorias de Largo Caballero lo confirman, que ciertos personajes, en Valencia, vivían los éxitos de la resistencia madrileña como una especie de fracasos personales. Sin duda porque la hipótesis de guerra de Asensio se había fundado sobre el abandono de Madrid, un estómago, había dicho Largo Caballero hablando de la capital, subestimando absurdamente la importancia psicológica y diplomática de su posesión. ¿Se temía también una especie de comuna, una resistencia cantonalista?
Sin olvidar la fuerza de las tradiciones españolas, 1873 o 1808, se puede juzgar como más complejo el episodio madrileño. A la organización revolucionaria, a la adhesión popular hay que añadir las capacidades militares de un Estado Mayor, rojo, y la presencia de una ayuda internacional, brigadas, material y consejeros soviéticos, etc. No se trata de un suceso local. Esto explica quizá ciertas reacciones de mal humor. A finales de noviembre se recordó a la Junta que no era sino delegada del gobierno, cosa que jamás había discutido. Pero, cuando el peligro fue menos inmediato, se vieron surgir en el seno de la Junta conflictos en torno a los controles de la calle, los servicios de policía, la censura de las publicaciones, entre anarquistas y comunistas, como en Barcelona. Pero en Madrid no podían ser masivos. No existirán hechos de mayo. En abril la Junta cede el puesto a un municipio regular dotado de los poderes tradicionales. No se puede pensar, por otra parte, que la desconfianza de Largo Caballero hacia la Junta haya sido una simple manifestación de centralismo autoritario, puesto que, en noviembre y diciembre de 1936, había legalizado la existencia de consejos casi autónomos en Santander y en Asturias, y la del Consejo de Aragón, en una provincia muy cercana al poder central. Es comprensible, pues, que después de los sucesos de mayo en Barcelona, no solamente todas las tendencias políticas, sino todos los temperamentos favorables a una conducción de la guerra enérgica y unificada se hayan coaligado contra Largo Caballero, que solo había manifestado autoritarismo contra los salvadores de Madrid. Una crisis ministerial de tipo clásico, sorprendente para un tiempo de guerra, consultas, dosificaciones, exclusiones, combinaciones, desemboca, el 17 de mayo de 1937, en la designación del doctor Negrín para la presidencia del Consejo, que conservaría más de 20 meses, hasta el fin de la guerra. Mayo de 1937, marzo de 1939. El doctor Negrín. Los gobiernos de guerra. Juan Negrín, catedrático de gran renombre, socialista moderado, ministro de Hacienda de Largo Caballero, se enfrentó a este, al que juzgaba incompetente en materia militar y veleidoso en materia social. El 17 de mayo de 1937, aceptó presidir un gobierno de guerra. Para el Ministerio de la Guerra, llamó primero a Prieto, viejo adversario de Largo Caballero en el seno del Partido Socialista. Pero en marzo de 1938, ante los éxitos franquistas en los frentes del Este, Prieto expresó un pesimismo que Negrín no soportó. Despidió a Prieto y asumió su ministerio. En suma, su divisa fue: hago la guerra. Como que la guerra se perdió, el recuerdo de Negrín sufrió las consecuencias. La historiografía franquista no le perdonó su larguísima resistencia. Aquellos a quienes hirió, Largo Caballero, Prieto, Azaña, concentraron en él sus rencores. En Barcelona, donde se instaló, octubre de 1937, chocó con las susceptibilidades catalanas. Los vencidos de mayo de 1937, los nostálgicos de los primeros días de la Revolución, vieron en él al responsable de sus desilusiones y de las represiones sufridas. Los comunistas, incluso, fueron severos con sus debilidades de los últimos días. Febrero de 1939. Sin embargo, la queja más común contra él fue el instrumento de los comunistas. ¿No convendría invertir la fórmula? Para una política de guerra, tanto en el interior como en el exterior, frecuentemente solo encontró como instrumento seguro y continuo las organizaciones comunistas. Sin embargo, hay que añadir, y todos aquellos, entonces numerosos, que no rehuían sistemáticamente colaborar con ellas. Se advierte, en efecto, que durante los 20 meses que gobernó Negrín no fue nunca rechazado en la base. La línea de la división de opiniones, de apoyos, no pasa en forma alguna entre una minoría comunista y los demás sectores. Pasa, más bien, si empleamos un vocabulario peyorativo pero presente en toda guerra, entre derrotistas y juscuaubotistes. Esta división existe en el seno del Partido Socialista, en el seno de la CNT, que entra, a pesar de las resistencias internas, en el segundo gabinete de Negrín. En lo que queda de las Cortes, en donde se sientan hasta moderados, centristas, de antes de la guerra. El gabinete no es desautorizado jamás. Nadie se atreve a desafiar la combatividad de la base, sino la de la población. Al menos la de los soldados y los militantes. Negrín hace ver que es fácil para los dirigentes pensar en una paz que les conducirá al exilio, mientras que, al ser vencido, un hombre del pueblo expone su libertad y su vida. Negrín no excluye la negociación, pero coloca el listón alto. Sus 13 puntos, abril de 1938, perfilan un conjunto que se asemeja mucho a la actual Constitución española, sin la monarquía, y no condena la fórmula de Azaña: paz, piedad, perdón.
Incluso sorprende a la opinión asistiendo en Zúrich a un congreso de biólogos. Buscaba allí un interlocutor que no llegó a comparecer. Último punto, ¿prolongar la guerra significaba una falta de clarividencia? Sin duda el desenlace final parece dar la razón a los pesimistas. Pero Azaña mismo, pesimista desde el 18 de julio, recuperó a veces el ánimo ante las victorias pasajeras y no abdicó de sus altas responsabilidades hasta el momento en que Inglaterra reconoció a Franco. Finalmente, es exacto que Negrín, se le acusa de ello frecuentemente, apostó a la posibilidad de la guerra mundial. No era absurdo preverla, y en un plazo muy corto, y se podían infravalorar, como harán polacos, franceses y rusos, las capacidades de ruptura de las nuevas tácticas. Lo que se podría haber previsto, por el contrario, era que la no intervención en España presagiaba Múnich, y que Hitler esperaría el triunfo anunciado de Franco para entrar en Praga. En el frente internacional es donde el Jusqu'au-boutisme de Negrín, más jacobino que bolchevique, más clemencista que leninista, había de encontrar su condena. El campo del movimiento, dictadura militar o nuevo Estado. Nacionalcatolicismo o inspiración fascista. El franquismo. El proyecto de sublevación militar era negativo y ambiguo. Contra el desorden, la revolución, la fragmentación nacional. En nombre, al principio, del orden republicano, pero, desde el principio también, con nostalgias monárquicas. Socialmente, se esperaba una contrarrevolución conservadora, pero el vocabulario de la Falange era anticapitalista. En cuanto a los hombres, el accidente del general Sanjurjo privó a los militares del jefe esperado. Ningún otro líder se imponía de antemano. ¿De dónde provendría una autoridad de Estado, que implicaba la naturaleza del movimiento? Era necesario disponer rápidamente de un órgano responsable diplomática y administrativamente. Este fue, 25 de julio de 1936, la Junta de Defensa, presidida en Burgas por Cabanellas, general sin autoridad real. Sin embargo, de la Junta datan medidas que definen al régimen. Se cambia, 29 de agosto, la bandera republicana por la anterior a 1931, se califica al 18 de julio de Movimiento Salvador, para diferenciarlo de un pronunciamiento ordinario. Se suprimen los partidos. Los del Frente Popular son despojados de sus bienes. Los otros son reducidos a la inactividad, pero se ven surgir formaciones paramilitares que se manifiestan a la manera fascista. No olvidemos, 28 de agosto, 29 de septiembre, los decretos de contrarreforma agraria, que devolvían a los propietarios las tierras y los derechos que hubieran podido quitarles los repartos oficiales o espontáneos. Sin embargo, en un territorio poco homogéneo y cuando dos formaciones políticas, Falange y Requetés, juegan un papel militar importante, como hablar de una autoridad de Estado. Había que forjar otras estructuras. En principio, en la zona sublevada, la generalización del estado de guerra, 28 de julio, ponía el orden y la justicia en manos del ejército. Ello no significa que hoy se distinga bien, por ejemplo, en la represión, el papel respectivo de las autoridades, de los individuos, de las formaciones paramilitares. Hemos mencionado como en un momento bien escogido, la liberación del Alcázar. El general Franco fue proclamado generalísimo, 21 de septiembre de 1936, después, hecho menos esperado, jefe del gobierno del Estado, 28 de septiembre. Por otra parte, él no se rodeará, hasta enero de 1938, más que de una junta técnica. Franco necesitó políticamente resolver los problemas planteados entre viejos partidos de derechas, Falange y Comunión Tradicionalista. Los primeros le ofrecían principalmente adhesiones individuales. Su designación debía mucho a los generales monárquicos. Los carlistas tradicionalistas tenían sus tropas, Requetés, cuando quisieron tener sus propias escuelas militares. Franco reaccionó, impuso a toda la milicia la disciplina de los ejércitos regulares, y Falconde, jefe tradicionalista, tuvo que exiliarse, diciembre de 1936. En cuanto a la Falange, más próxima a los fascismos europeos, el embajador alemán, von Faupel, se interesaba por su suerte. Había sufrido, desde su fundación por José Antonio Primo de Rivera, octubre de 1933, una evolución compleja. En febrero de 1936 contaba a lo sumo con 6.000 afiliados y no obtenía en las elecciones más que 40.000 votos en toda España. Ello a pesar de su fusión, 1934, con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista de Valladolid, Onésimo Redondo, inventoras de los símbolos del futuro, bandera roja y negra, referencia sindicalista, yugo y flechas de los Reyes Católicos, grito de «Arriba España», etc.
Los 27 puntos de José Antonio eran más precisos, pero demasiado cercanos al programa de Gil Robles como para disputarle muchos votos, contra los separatismos, contra la Constitución, en cuanto incita a las disgregaciones, contra las luchas de clase y de partidos, por una España grande, un ejército fuerte, una exaltación del pasado católico imperial, una defensa de la agricultura a la manera de los sindicatos católicos castellanos, dejando la reforma agraria limitada a las tierras, ilegítimamente adquiridas, término ambiguo, y a proyectos técnicos, repoblación forestal, regadío. El estilo personal de José Antonio, unidad de destino, la vida es milicia, y el vocabulario fascista, Estado, instrumento totalitario, España, sindicato de productores, no parecen haber interesado a la opinión antes de febrero de 1936. Por el contrario, entre febrero y julio, la decepción electoral y el atractivo de una combatividad de calle triplicaron los efectivos de la Falange, pero por una afluencia de jóvenes, con desorden en la cúpula, porque los jefes históricos, Onésimo Redondo, José Antonio, estaban en prisión. Después del 18 de julio, el fenómeno se amplificó con el aumento en número de los falangistas militarizados. Son 35.000 en octubre, o sea, el 54% de las milicias en armas y 19% del conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Pero quién les dirige? Onésimo ha muerto en combate. José Antonio, en Alicante, está incomunicado. ¿Ha soñado en una reconciliación nacional de otro modo que como abogado para su defensa? ¿Los proyectos para liberarle, alemanes, españoles, fueron serios? ¿El gobierno de Valencia dudaba en ejecutarlo? Son cuestiones sobre las que aún se discute. El hecho es que la ejecución tuvo lugar, después de un proceso regular, 20 de noviembre de 1936. Durante 2 años la Falange hizo como si no lo creyese, como si se hablase en nombre del ausente. Para Franco, un rival posible se convertía en mito cómodo. En abril de 1937 fijó nuevas normas para la vida pública. La operación, en el Estado Mayor de Salamanca, fue en parte obra de un recién llegado, escapado de Madrid. Ramón Serrano Súñer es militante gilroblista, pero amigo personal de José Antonio, y cuñado de Franco. Se le llamará el cuñadísimo, bien situado, pues, para unificar los componentes del movimiento, bajo un nombre que se contentó con introducir la palabra tradicionalista en el título ya complejo de Falange, Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, FET y de las Jones. El programa se identificaba con los 26 puntos de José Antonio. Así los falangistas de primera hora, camisas viejas, podían estar satisfechos. Pero se había suprimido el punto 27, que comprometía a la Falange a permanecer autónoma. Un conflicto se dibujó en la cúspide. El jefe nacional de la Falange, Manuel Hedilla, quería conservar esta independencia, militante sincero, pero provinciano sin prestigio. Solo provocó un incidente grave, 16 y 17 de abril de 1937. Cuando Franco le ofreció un puesto en el aparato, lo rehusó, 20 de abril. Juzgado entonces como rebelde y condenado a muerte, solo se le encarceló en Canarias. El tradicionalista Falconde prefirió permanecer en el exilio, no aceptando tampoco ningún puesto de manos de Franco. Los jefes históricos fueron apartados. La masa de los militantes y los dirigentes oportunistas aceptaron una unificación que la guerra justificaba, y que daba, de hecho, al partido único un verdadero control de la sociedad, por medio de las asociaciones, sindicatos, policías paralelas, etc., con distribución de puestos, locales, créditos. Pero, con este aparato, Franco, jefe nacional de Falange Española Tradicionalista y de las Jones, supremo caudillo del movimiento, personifica todos los valores y todos los honores del mismo. Como autor de la era histórica donde España adquiere las posibilidades de realizar su destino y con él los anhelos del movimiento, el jefe asume en su entera plenitud la más absoluta autoridad. El jefe responde ante Dios y ante la historia. Se inicia entonces el franquismo, que habrá de durar 40 años. Dos interrogantes clásicos, demasiado, se plantean entonces, ¿qué debe el franquismo a la persona de Franco? ¿Cuál es la naturaleza de este régimen? Hombres muy distintos, Gil Robles, José Antonio, Prieto, habían previsto desde hacía tiempo un porvenir político para Franco, ante su fulgurante carrera en Marruecos. Durante mucho tiempo eludió las responsabilidades. Incluso en julio de 1936, no fue él el organizador. Su suerte fue disponer de tropas coloniales, haber tomado contacto a tiempo con Hitler, haberse declarado desde el 23 de julio, beligerante contra Rusia, cosa que le valió el apoyo de todos los conservadores del mundo.
Esta sensibilidad para los instintos de clase será siempre la divisa de su talento, si es que tuvo talento. Se puede dudar incluso que haya tenido carisma. Ni prestancia física, ni don de palabra, ni pensamiento original, ni fuego interior, no fue jamás popular o, en el sentido pleno del término, pero supo forjar su imagen, manifestaciones, gritos, Franco, 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 uniformes, mitos, José Antonio, el ausente, no se convirtió en presente, más que en las paredes. Más clásicos son los silencios, las mentiras, negó el bombardeo de Guernica. Se prometió la restauración a los monárquicos, la cruzada al clero, el Estado corporativo a la falange. En cuanto a las represiones, prudentes con las oposiciones internas, golpearon, sin crueldad sádica pero con una frialdad asombrosa, a todo sospechoso de simpatías republicanas, incluso pasivas. Finalmente, el azar le fue favorable y el hombre pudo autodenominarse, quizá creerse, caudillo de España por la gracia de Dios. La leyenda de las monedas. El franquismo es, pues, ¿un caudillismo? Esta referencia es muy hispánica, útil, pero insuficiente. Dictadura militar también lo es, porque toda la sociedad civil quedaba incorporada en el sistema. Los que añaden, paternalista, se equivocan de dictadura. En cuanto al fascismo, la inspiración original no es dudosa, pero la referencia abierta depende del momento. Por supuesto, fue clara entre 1940 y 1943. Después se habló de democracia orgánica. La designación nacional catolicismo vino del exterior. La politicología está ávida de etiquetas. Durante el tiempo de la guerra, el único considerado aquí, hubo habilidad, sobre todo después de las decepciones militares de Madrid y de Guadalajara, para transformar las desconfianzas posibles en deseo instintivo de mando único. En materia económico-social, el fascismo también hizo su aparición.